Bien, vamos a ver el tema de funciones trigonométricas y cálculo de logaritmos. Para eso tenemos que ver previo algunas situaciones en trigonometría. Básicamente existen dos caminos, teorema de Pitágoras o la ley de los senos y cosenos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el triángulo es un triángulo rectángulo que tiene por lo menos un ángulo de 90 grados, el camino más factible es Pitágoras. Y cuando el triángulo no tiene ningún ángulo de 90 grados, lo más factible es la ley de los senos y cosenos. Bien, antes de ver Pitágoras, tenemos que ver que los triángulos se clasifican por sus lados. En equilátero, todos los lados son iguales. En isósceles, dos lados iguales y uno desigual. Escaleno, todos los lados son desiguales. Ahora, por sus ángulos, hay triángulos que se llaman acutángulos, tienen ángulos menores de 90 grados. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. Un triángulo obtusángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados. Hay un teorema de los triángulos que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera es igual a 180 grados. Bien, Pitágoras desarrolló un teorema en base al estudio de los triángulos rectángulos. Él se percató que cuando había un triángulo que tenía un ángulo de 90 grados, como aquí le estoy señalando con el cursor, ¿sí? 90 grados, a este eje se le llamaba cateto adyacente, a este lado se le llamaba cateto opuesto y a la diagonal se le llamaba hipotenusa. Entonces, para fines prácticos de este tutorial, la A va a ser el cateto adyacente, la B va a ser cateto opuesto y la diagonal hipotenusa. Cateto es lado, se llama adyacente porque está junto a este ángulo. Cateto opuesto porque está opuesto a este ángulo. Diagonal hipotenusa. Bien. Cuando se requiera algún lado, vamos a utilizar cualquiera de estas tres fórmulas, ¿sí? Cuando quiera la hipotenusa va a ser la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Cuando requiera el cateto opuesto va a ser la raíz de c cuadrada menos a cuadrada. Y cuando requiera el cateto adyacente va a ser la raíz de c cuadrada menos b cuadrada. Bien, a partir del teorema de Pitágoras se definen las 6 funciones básicas trigonométricas, como lo son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y estas son las fórmulas. Para el seno es b sobre c, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno a sobre c, adyacente sobre hipotenusa. Tangente b sobre a, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente a sobre b, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante c sobre a, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante c sobre b, hipotenusa sobre cateto opuesto. Para determinar el ángulo faltante se va a utilizar cualquiera de estas fórmulas, ya sea el arco seno de b sobre c, el arco seno de a sobre c o el arco tangente de b sobre a. Es lo mismo tangente a la menos 1 que arco tangente. Es lo mismo seno a la menos 1 que arco seno. Y es lo mismo coseno a la menos 1 que arco coseno. Bien, veamos un ejemplo práctico para que quede más claro. Dice el ejercicio: determinar las 6 funciones trigonométricas. Determina el valor del lado faltante y sus ángulos interiores del siguiente triángulo rectángulo. Bien, ¿qué observamos? Que hay un ángulo de 90 grados, por eso aplica Pitágoras. ¿Qué más observamos? Que hay dos lados. El adyacente vale 4 y el opuesto vale 3. Falta la diagonal, la hipotenusa. Por eso vamos a empezar determinando el valor del lado faltante, esta parte, ¿sí? Y lo vamos a determinar con la fórmula de que c es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Si sustituyo valores, la a vale 4, 4 al cuadrado, la b vale 3, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, 16 más 9, 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Quiere decir que ahora mi triángulo queda de la siguiente manera. Va a quedar, muchachos, con una hipotenusa
de tamaño 5 unidades, un adyacente de 4 unidades y un cateto opuesto de 3. Y en base a eso yo voy a definir las 6 funciones básicas, ¿sí? Por ejemplo, para el seno es b sobre c, 3 sobre 5, 3 quintos. El seno sería 0.6. La tangente es coseno es a sobre c. La a vale 4 y la c vale 5, 4 quintos. El coseno sería 0.8. La tangente es b sobre a, 3 sobre 4. 3 entre 4 es 0.75. La cotangente es a sobre b. A vale 4, b vale 3. 4 entre 3, 1.33. La secante es c sobre a, 5 entre 4, 1.25. Y la cosecante sería c sobre b, 5 entre 3, nos daría 1.66. Y ya tenemos la segunda parte del ejercicio, que es calcular las funciones trigonométricas. Vamos ahora al lado faltante, muchachos. Ahorita vamos a encontrar los ángulos interiores, En este triángulo ya tenemos este de 90. Ahorita vamos a encontrar este. Para encontrar este ángulo que se forma entre el cateto adyacente y la hipotenusa, de este vértice que estoy aquí señalando, vamos a escoger seno, coseno, tangente, cualquiera de las tres, como se muestra en esta fórmula, miren. En lo particular, escojo al seno, pero el seno ya lo tenemos, miren, el seno es este. Tangente igual a seno a la menos 1 de 3 quintos, que viene siendo 0.6. Cuando calculo este valor, muchachos, me queda 36.86 grados. Voy a hacer un redondeo para mayor facilidad. Cuando termine en punto 5 lo voy a subir a 37, cuando termine en punto 6 lo subo a 37, cuando termine en punto 4 no sube, en este caso termina en punto 8 que suba a 37 grados. Ahora, considerando el triángulo, les decía, este mide 90. Al medir 90 y al medir los tres interiores juntos, 180, ya nada más me quedan 90 grados disponibles. Y si ya encontré este que vale 37, pues a 90 grados yo le voy a restar 37, como está aquí, y encuentro que el otro ángulo mide 53. Entonces, ¿cómo queda definida esta parte, muchachos? Queda definida así, miren. Este ángulo 90, este ángulo 37 y el de acá arriba sería 53 grados. Ahí termina el ejercicio. Veamos un segundo ejemplo. Determine las 6 funciones trigonométricas, determine el valor del lado faltante y sus ángulos interiores del siguiente triángulo rectángulo. Ahora, si ustedes observan, conozco el cateto opuesto, tiene 2 unidades de valor. Conozco la hipotenusa, tiene 5 unidades. No conozco el cateto adyacente. Por eso de las fórmulas ahora yo escojo la de A. Y la de A dice que es igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada. Pero c vale 5, 5 al cuadrado. B vale 2, 2 al cuadrado. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. 2 al cuadrado, 4. 25 menos 4, 21. La raíz de 21 es 4.58. Por eso mi nuevo triángulo se dibuja de esta manera. ¿Sí? Se dibuja así. Con el cateto opuesto que ya conocíamos de 2 unidades, con la hipotenusa de valor 5 y con el cateto adyacente de 4.58. Entonces, vamos ahora a las funciones trigonométricas. Para encontrar el seno es dividir b entre c. B vale 2, c vale 5. 2 entre 5 es 0.4. Para el coseno es a entre c. 4.58 entre 5 nos queda 0.91. Para la tangente es b sobre a. 2 entre 4.58 es igual a 0.43. La cotangente sería a sobre b. 4.58 entre 2 es 2.29. La secante sería c sobre a. 5 entre 4.58 nos queda 1.09. Y la cosecante sería c sobre b. 5 entre 2 sería 2.5.
Y bien, les decía, voy a escoger cualquiera de estas, seno, coseno o tangente, para sacar el ángulo que está aquí, este que está aquí, que es el paso siguiente. Ya conozco el de 90, vamos por este, el que se forma entre A y C. Entonces, ocupo la fórmula de seno. La de seno era 2/5, miren, por eso es seno a la menos 1 de 2/5. Seno a la menos 1, aquí es 0.4, no 0.46, es 0.4. Y obtengo un valor de 23.57 grados. Como termina en 0.5, yo lo subo a 24. Entonces quiere decir que de los 180, si yo quito el de 90 grados, ya nada más me quedan 90 grados. Recuerden que los tres ángulos juntos forman 180 grados. Si a los 90 restantes yo le resto 24 grados, ahora me quedan 66 grados. Entonces quiere decir que este triángulo tiene un ángulo de 90, este mide 24 y este mide 66. Y vamos al tercero y último ejemplo. Determinar las 6 funciones trigonométricas de este triángulo, sus ángulos interiores y el lado faltante. ¿Qué observo? Que ahora falta el valor del cateto opuesto. Conozco la hipotenusa, conozco el adyacente, no conozco el opuesto. Por esa razón voy a ocupar esta fórmula. B igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Pero C vale 10, 10 al cuadrado. A vale 7, 7 al cuadrado. 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. 7 al cuadrado es 7 por 7, 49. Si a 100 le restamos 49, obtenemos 51. Si calculamos la raíz cuadrada de 51, obtenemos que el cateto opuesto vale 7.14. ¿Ok? Ahora, vamos a determinar con estos datos, nuestro nuevo triángulo queda dibujado de esta manera. Ya el opuesto vale 7.14, ya la hipotenusa vale 10 y ya el cateto adyacente vale 7. Si hago el cálculo de los valores de las funciones, para el seno es B sobre C, 7.14 entre 10, 0.714. Para el coseno A sobre C, 7 entre 10, 0.7. Para la tangente B sobre A, 7.14 entre 7, 1.02. Para la cotangente 7 entre 7.14, 0.98, muchachos. Para la secante sería C sobre A, 10 entre 7, 1.42. Y para la cosecante C sobre B, 10 entre 7.14, obtenemos 1.40. Ahora, para sacar el ángulo, ya conozco uno de 90, que es este. Voy a conocer este, el que se forma entre A y C. Voy a ocupar la de seno, puede ser coseno y tangente, ocupo la de seno y obtengo que era 7.14 entre 10, era 0.714, hago el cálculo con la calculadora y obtengo 45.56. Como termina en 0.5, yo subo a 6, sería 46 grados. Quiere decir que el triángulo tiene ahora aquí 90 grados y aquí 46 grados. Por esa razón el ángulo suplementario vale 44, porque recuerden que los tres juntos forman 180. Si ya tenemos uno de 90 grados, pues solamente me quedan 90 grados disponibles. Si le quito los 46, me quedan los 44 grados, que son del ángulo de la parte de arriba. Eso es en cuanto a funciones trigonométricas. Ahora, dentro de las funciones trigonométricas, muchachos, hay identidades trigonométricas, ¿sí? Hay que entender que la palabra identidad significa idéntico. Significa que lo que está del lado izquierdo es exactamente igual a lo que está del lado derecho. Y la palabra trigonométricas que está involucrando cantidades como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿sí? Entonces, por eso de ahí viene la definición de que dos funciones son recíprocas cuando su producto, o sea, cuando su multiplicación es igual a 1. Por ejemplo, el seno es recíproco de la cosecante. ¿Por qué razón? Porque al multiplicar seno por cosecante, el resultado es 1.
Así a simple vista se ve medio turbio esto, ¿verdad? Pero vamos a comprobarlo. Sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y sabemos que la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Si yo sustituyo, en lugar de seno, coloco lo que vale, que es B sobre C, en lugar de cosecante, coloco lo que vale, que es C sobre B, esto debe ser igual a 1. Si multiplico B por C, obtengo BC. Si multiplico C por B, obtengo BC. Recuerden que es lo mismo 3 por 2 que 2 por 3, ¿sí? Esos 1 se los agregué para que vean por qué queda 1. Muchas veces cuando cancelamos y no pongo los números estos, pensamos que BC entre BC es 0, y no. BC entre BC es 1, muchachos. Recuerden que si yo divido 20 entre 20 es 1, 30 entre 30 es 1, 5 entre 5 es 1. BC entre BC tiene que ser 1. Pero recuerden que aquí hay un 1 que no se pone, y acá también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando es 1 el coeficiente no se maneja. Si yo cancelara las B's y cancelara las C's, me quedaría 1 entre 1, 1. Entonces, ahí queda comprendido que sí es una identidad trigonométrica. Entonces, en base a esto yo puedo sacar más. Si yo despejo, por ejemplo, al seno y a la cosecante, si llego al despeje, a esa expresión, todos los enteros están divididos entre 1. Por eso al 1 lo pongo entre 1. 1 entre 1, 1. Si despejo al seno, esta cosecante que está multiplicando al seno multiplicaría el 1. Cosecante de teta por 1, cosecante. Por eso queda que el seno es igual a 1 sobre cosecante de teta. Lo voy a llamar identidad trigonométrica 1. Si despejara yo a la cosecante, el seno pasaría dividiendo. Entonces sería seno de teta por 1, seno de teta. De aquí se obtienen 2. Hay otras dos funciones también que son recíprocas. Eso se refiere al coseno y a la secante. En este caso, igual, agrego 1 sobre 1. Si yo despejo al coseno, la secante por 1, secante. Entonces el coseno es igual a 1 sobre secante. Y la secante es igual a 1 sobre coseno, porque el coseno está multiplicando, puede salir dividiendo, multiplicando al 1. Coseno por 1, coseno. Por eso en la calculadora nada más podemos sacar seno, coseno y tangente. Si yo quisiera saber cuánto vale la secante en la calculadora, tendría que sacar el coseno del ángulo y posteriormente dividir 1 entre el coseno del ángulo para saber cuánto vale la secante. Y aquí sale la identidad 3 y 4. Ahora, finalmente también la tangente es recíproca de la cotangente. Su multiplicación da igual a 1, ¿sí? Entonces, si yo despejo a la tangente, cotangente por 1 da cotangente, 1 sobre cotangente. Si despejo a la cotangente, tangente por 1, tangente. Entonces tengo la identidad 5 y la identidad 6. Sí, esto es un poquito de cultura general de funciones recíprocas. Vamos ahora a lo que son logaritmos, muchachos. En logaritmos hay una definición bien básica que dice que el logaritmo en base a de a a la n es igual a n. ¿Qué se entiende? Que cuando la base del número coincide con la base del logaritmo, miren, hay una a aquí y una a aquí, cuando coinciden, el resultado es el exponente, en este caso n. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a determinar el valor de los siguientes logaritmos. Logaritmo en base de 2 de 64. Chequen bien el procedimiento. Voy a tomar el número que es el 64 y voy a hacer puras divisiones entre 2, porque 2 es la base. 64 entre 2, 32. 32 entre 2, 16. 16 entre 2, 8. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. Y 2 entre 2, 1. Ya quedó. ¿Cuántos 2 observo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que el logaritmo de 64 yo lo puedo poner como logaritmo en base 2 de 2 a la 6. 2 a la 6 porque hay 6 doces de este lado, ¿sí? Y lo que les decía, muchachos, cuando esto coincide, el resultado es el exponente. Aquí está coincidiendo el 2, miren, ¿cuál va a ser el resultado? El exponente. Por eso el logaritmo en base 2 de 64 es igual a 6. Veamos un segundo ejemplo.
Calculemos el logaritmo de 81 en base 3. Tomo el número que es el 81 y voy a hacer divisiones entre 3. 81 entre 3, 27. 27 entre 3, 9. 9 entre 3, 3. 3 entre 3, 1. Ok, ahora, ¿cuántos 3 observo? 1, 2, 3, 4. El 81 es 3 a la cuarta. ¿Por qué 3 a la cuarta? Porque 3 por 3 da 9, por 3 da 27 y por 3 da 81. Pero cuando coincide este 3 con este 3 que es la base, el resultado es el exponente que es 4. Sigamos con este, logaritmo en base 10 de 10.000. Tomo el 10.000 y voy a hacer puras divisiones entre 10. 10.000 entre 10, 1.000. 1.000 entre 10, 100. 100 entre 10, 10. Y 10 entre 10, 1. ¿Cuántos 10 observo? 4. 1, 2, 3, 4. Por eso el 10.000 se puede expresar como 10 a la cuarta. ¿Por qué? Porque 10 por 10 da 100. 100 por 10 da 1.000. Y 1.000 por 10 da 10.000. ¿Sí? Entonces, como coincide el 10 y el 10, ¿ok? El resultado sería el 4. Entonces, ahí tenemos ya lo que es otro ejemplo más. Veamos dos más. Por ejemplo, el logaritmo en base 5 de 125. Tomo al 125 y hago divisiones entre 5. 125 entre 5, 25. 25 entre 5, 5. 5 entre 5, 1. Quiere decir que el 125 se puede expresar como 5 al cubo, porque hay 3 5, muchachos. Esos 3, miren. Y 5 por 5, 25, y por 5, 125. Cuando coincide la base y ese número, el resultado es el exponente, que es 3. Finalmente, último ejemplo. Tenemos ahora el logaritmo en base 4 de 256. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomar al 256 y voy a realizar puras divisiones entre 4. 256 entre 4, 64. 64 entre 4, 16. 16 entre 4, 4. 4 entre 4, 1. ¿Cuántos 4 hay? 4, por eso es 4 a la cuarta. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Y por 4, 256. Ok, ahora, ¿cuál es el chiste aquí, muchachos? Aquí lo que conviene observar es que la base del logaritmo coincide con la base de este número. 4 y 4 se cancelan y el resultado es el exponente, que es 4. Y con esto queda expresado lo que son las funciones trigonométricas y los logaritmos.